Muchas gracias. Señor Bolaños, ministro de Justicia nombrado por Otegi. Es importante insistir en esto, porque solo así vamos a comprender que la condena del fiscal general del Estado es la consecuencia y no la causa del régimen caótico y de laminación de Estado de Derecho en el que vivimos los españoles permanentemente. Y todo por culpa de una clase política que, por no tener ningún tipo de escrúpulo y con tal de permanecer en el poder, nos han vendido a todos los españoles. La semana pasada le dije que solamente el tiempo dirá qué le debe el PSOE a ETA. Y han bastado solamente unas semanas para que sus compañeros de filas procesados confirmen que le deben nada más y nada menos que el Gobierno de España. Un gobierno pactado con Otegi en un caserío, en un lugar muy parecido al que podrían usar la banda terrorista para ocultar a sus secuestrados. Fue el escenario escogido por su jefe para fraguar el pacto entre bandas, humillando y despreciando a las víctimas del terrorismo. De manera que la España de hoy, la España del 2025, es el fruto del pacto entre la banda del PSOE y la banda de Otegi, con el camino allanado previamente por Zapatero. Un pacto al que se suma ahora la banda de Puigdemont, que vuelve a salir al rescate de Sánchez, ofreciéndole una salida a ustedes, pero un golpe a los españoles, un referéndum de autodeterminación. A Sánchez lo nombró ETA y ustedes, ministro, gracias a los etarras y a los golpistas. Y cuando se pacta con la carroña invade el poder y así tenemos al primer fiscal general del Estado condenado de la historia, y lo ha sido bajo su mandato como ministro de Justicia, al que le han encomendado dinamitar el Estado de Derecho y cambiar las leyes burdamente a la medida de los criminales. Porque todo el que rodea a Sánchez lo hace en condición de esbirro para hacer el trabajo sucio, y en ese sentido usted no se diferencia en nada de Koldo, Ábalos o Santo Cerdán, porque usted se debe a lo que se debe. Usted ha mantenido a un fiscal general que fue desaconsejado por el órgano de gobierno de los jueces y aún así ustedes decidieron colocarle. El mismo fiscal que fue promocionado por su predecesora, Dolores Delgado, a la que vimos en un alarde de independencia judicial acudir con Baltasar Garzón a rodear el Tribunal Supremo. Y que después fue colocada al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática porque ustedes se piensan que España es una especie de extensión de Ferraz donde pueden rular los sobres y los favores y el nepotismo sin ningún tipo de consecuencia. Por lo tanto, tenemos a un fiscal general que se dedicó de forma generalizada a colocar a sus afines en la Fiscalía para que, siguiendo las órdenes del Gobierno, beneficiaran a los que iban con el carné del PSOE entre los dientes. Condenado por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, es decir, utilizando su poder para ayudar con conocimiento de causa a un Gobierno corrupto y miserable para, según sus palabras, ganar el relato. ¿Era esta su famosa reforma de la justicia, señor Bolaños? ¿Qué hizo el Gobierno antes de conocer la sentencia? La condena. Más bien, vimos a un presidente del Gobierno ser juez, declarando inocente al fiscal y amenazando al Tribunal Supremo. Algo inaudito e inimaginable en cualquier país de nuestro entorno. A usted que le gusta tanto hablar de homologación para justificar su asalto a la justicia, pues bien, esto no es homologable a ningún país de nuestro entorno y a ningún lugar donde se precie el Estado de Derecho. Y a sus socios, mientras tanto, diciendo que hay que reventar a la derecha. Ya les decimos desde aquí que no les tenemos ningún miedo. Es decir, que hay que reventar a todo el que no piense como ellos. En definitiva, un presidente que ha intentado con amenazas influir en el fallo del Supremo y que ahora, después de conocer el fallo, ustedes han hecho exactamente lo que dijeron que iban a hacer si no les gustaba la sentencia. Utilizar las instituciones y calentar las calles contra el supuesto bloque reaccionario, que es como llaman ahora a los que no compran sus mentiras. En otras palabras, nos están diciendo que España son ustedes y que todos los que no comulguemos con ustedes, que nos preparemos. Eso es lo que están haciendo ustedes. Y por eso amenazan con volver a utilizar el Tribunal Constitucional para anular sentencias como hicieron con los ERE. Y por eso sale la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, llamando a tomar las calles, llamando a la violencia, y usted al lado callado como un pasmarote. Tenemos a la televisión pública
pagada por todos los españoles, convertida en un soviet, hablando de golpe judicial. Y a usted diciendo que su obligación moral es defender al fiscal general después de venir aquí cada semana a acusar a la judicatura de persecución. Oiga, usted en su casa puede decir lo que quiera sobre una sentencia o una condena del Tribunal Supremo, pero como ministro de Justicia usted no puede hacer este tipo de declaraciones. Su única obligación moral a estas alturas y la de sus compañeros es la dimisión. Pero para eso haría falta pudor y vergüenza y ustedes no tienen absolutamente nada de eso. No solamente no lo tienen, sino que además ustedes se encabezan hoy, haciendo honor a esos 140 años de honradez de los que ustedes alardean, el Frente Popular contra los Españoles, un gobierno propio de sus siglas, de la historia criminal que pesa sobre sus hombros, dedicado a una constante labor de propaganda, de falsificación y de imposición de la historia de España, de ofensa y de subversión permanente de las convicciones morales de millones de españoles, con sus socios de Esquerra diciendo que hay que reformar la ley orgánica del Poder Judicial para terminar de asaltar la justicia, con sus socios golpistas tendiéndoles la mano para terminar de dinamitar la unidad nacional. Ustedes pretenden deslegitimar todo lo que no provenga de su gobierno, empezando por las sentencias judiciales desde antes, incluso de que las personas encargadas de dictarlas lleguen a ser jueces, arremetiendo contra los opositores utilizando la noble causa de las becas, presuponiendo que todos tienen un nivel socioeconómico que les permite opositar y que todos pertenecen a un determinado espectro ideológico, cuando eso es mentira. Para empezar, porque muchos de los que opositan lo hacen porque ustedes son incapaces de garantizar ninguna seguridad económica fuera del Estado. Y por eso, esa reforma de la justicia de la que usted habla, lo único que busca es convertirla en una caricatura para justificar cualquier intervención, no para democratizarla, sino para politizarla, para desactivar cualquier freno al poder ilimitado de su gobierno. Así que la justicia no necesita ser democratizada. La legitimidad democrática de los jueces proviene de su sujeción al principio de legalidad, a su única sujeción a las leyes que emanan de las Cortes, sedes de la soberanía nacional, que no popular, como creo que usted también sabe, pero sí necesita ser protegida del gobierno. Así que ustedes no son las pobres víctimas de ningún complot. Lo son los españoles de a pie, reducidos a la nada por la maquinaria del PSOE y a lo que ustedes llaman ahora bloque reaccionario. Porque la independencia judicial no es un recurso narrativo, no es un adorno, es lo único que garantiza que cualquier español pueda defenderse, incluso de su propio gobierno. Y ustedes están dejando a un pueblo indefenso, que no puede confiar en el Estado, y un pueblo al que usted aquí cada semana insulta llamándoles ultras. Cuando usted, que justifica su reforma de la justicia en base a un supuesto clasismo de la carrera judicial, resulta que es el más clasista de todos, utilizando las instituciones levantadas por todos los españoles para el privilegio de unos pocos, para el privilegio de ustedes. Así que, ¿de qué persecución judicial hablan ustedes? Los dos partidos que han gobernado España son el Partido Socialista y el Partido Popular. Este es su sistema, no es el nuestro. ¿Dónde estaba usted y el señor González Pons hace un año? Bueno, pues ustedes estaban sentados con el comisario Reinders, hoy investigado por blanqueo de capitales, rindiendo la soberanía nacional y repartiéndose los jueces como si fueran cromos. Y hoy, por cierto, el Partido Popular, por cierto, también trae hoy una interpelación con este mismo asunto. ¿Pero qué hizo el señor Rajoy cuando tuvo una mayoría absoluta, pudiendo garantizar la plena independencia del Poder Judicial? Absolutamente nada. ¿Ha promovido el Partido Popular alguna vez una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la independencia del fiscal? Nunca. Y no lo han hecho en la confianza de que cuando gobiernen ellos van a poder hacer lo mismo. Porque a los dos les gustan las mismas leyes que otorgan un poder excesivo al poder legislativo. Ejecutivo, perdón. Y así es como se ha ido degenerando un sistema político que permite que cualquier persona sin ningún tipo de moral ni sentido de la nación prospere.
y un sistema, además, incapaz de responder ante los excesos. Así que España hoy no es una democracia, es una partitocracia. Y una partitocracia, además, en manos de partidos viciados, incapaces de reaccionar. Y esta es la prueba más evidente, que hoy un presidente del Gobierno pueda hacer uso del personal del Ministerio Fiscal sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Ustedes han hecho de la crisis institucional el sistema permanente para la demolición progresiva de la nación española, desde el cierre ilegal del Parlamento con la excusa de la pandemia hasta el asalto de la televisión española, pasando por una amnistía que usted mismo negaba hace 3 días. Un Estado fallido, donde los trenes no llegan y el suministro eléctrico tampoco. Y mientras tanto hay millones de españoles que ven como una casta política que decía que venía a luchar contra la corrupción se ha servido de ella mientras ellos no llegan a final de mes. No pueden llegar a la cesta de la compra o acceder a una vivienda aún trabajando. Hoy los españoles ven atónitos cómo sus máximos representantes y garantes se comportan como vulgares delincuentes y cómo sus instituciones ya no son suyas mientras les roban su futuro, su presente o el fruto de toda una vida. ¿Y quién va a pedirles perdón, señor ministro? Lo que los españoles necesitan y quieren no son privilegios, es poder vivir dignamente del fruto de su trabajo, igualdad ante la ley, una nación unida y solidaria, pan para aquellos que no lo tienen y una justicia en lugar de privilegios injustificados y corrupción. Porque ¿qué justicia puede impartirse cuando los órganos que deben garantizarla viven sometidos a los partidos? Cuando el mérito vale menos que el carné del partido o cuando las decisiones importantes se toman pensando en la próxima encuesta del domingo. Ustedes hace una semana convirtieron el Congreso de los Diputados en un circo para celebrar 50 años de democracia al amparo de su sectaria ley de memoria democrática. Supongo que de eso hablaría con el señor Feijóo, que se le vio muy sonriente en la sala constitucional allí con el señor Feijóo, y que les llama extrema derecha, la derecha extrema, y los señores del PP que les llaman a ustedes mafia. ¿De qué hablaban ustedes? ¿De que se han repartido los jueces? ¿De que han asaltado la televisión pública? ¿De que se reparten las instituciones? Para luego venir aquí y fingir que se pelean. Esta es la realidad. Lo que ha sucedido, señor Bolaños, no tiene precedente ni en España ni en ningún otro lugar de Europa. Desde luego, en ningún lugar que se haga llamar democracia o Estado de Derecho. Y usted ahora tiene la oportunidad de responder. ¿Garantiza hoy usted aquí que no va a haber ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña? ¿Usted cree que un presidente del Gobierno, con su familia imputada, con su círculo más cercano imputado, con un fiscal general del Estado condenado, puede seguir siéndolo de acuerdo a los estándares democráticos? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. Para ser usted el autor intelectual de la laminación del Estado de Derecho, le creía con más capacidad de innovación, porque usted ha repetido lo mismo de siempre, sus insultos de siempre, y además en un tono paternalista que yo le recomiendo que se lo guarde para sus casas del pueblo, ¿sabe? Entonces, usted, además, algún día se sabrá toda la verdad, señor Bolaños, y algún día también sabremos a qué se dedicó usted los 5 días de reflexión de Sánchez. Usted dice aquí que han reformado la Ley de Enjuiciamiento Criminal decimonónica de 1882, que si a mí me gusta más, como si nadie hubiera tocado la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde entonces. La Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha reformado decenas de veces desde el año 1882. Igual si usted rompe a leer, se las lee todas. Y en todo caso, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ustedes quieren sacar adelante, lo único que consiste es en terminar de asaltar el Poder Judicial. Y, por cierto, no modifica los nombramientos discrecionales de los altos cargos del Ministerio Fiscal por el Fiscal General del Estado, porque así son todas las modificaciones legales que ustedes han hecho hasta el momento, en beneficio del PSOE y a la medida de los criminales, como la ley del solo sí es sí, como la amnistía, como la eliminación de la acusación popular. Y usted me pregunta por los estándares europeos, que si a mí me gustan, oiga, ¿y a usted le gustan? Que es usted el ministro de Justicia, porque un gobierno como el suyo no hubiera durado en ningún Estado de Derecho y democrático de Europa ni medio minuto. ¿Usted considera que un gobierno
que utiliza a un fiscal general del Estado en beneficio propio, ¿es de acuerdo a los estándares europeos? ¿Un gobierno que acumula sentencias del Constitucional declarando la ilegalidad del cierre del Congreso y de los estados de alarma? ¿Una anulación del Supremo de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado? ¿Un gobierno que tiene la anulación del Supremo por el cese del coronel Pérez de los Cobos, apartado de forma unilateral y arbitraria por el Ministerio del Interior? ¿El enésimo pacto con el Partido Popular para repartirse los jueces, a pesar de que la Comisión Europea dijo que ese sistema de reparto no era conforme a derecho? Aún así, el Partido Popular, por cierto, pasó por el aro y así estamos, con la justicia rota y enfrentada. ¿Es homologable y de acuerdo a los estándares europeos el uso particular del Tribunal Constitucional para anular sentencias a quienes defraudaron 680 millones de euros a todos los parados andaluces? ¿Ese es su modelo de justicia social? 2 secretarios de organización procesados, uno premiado cuando ustedes lo sabían todo, metido en las listas del Partido Socialista, con una amnistía absolutamente ilegal. Y nos habla usted ahora de la nueva fiscal general del Estado. Oiga, ¿usted cree que le merece alguna confianza a los españoles una fiscal colocada por el mismo gobierno que colocó a otro fiscal expresamente para delinquir? Una fiscal promocionada además por la exministra de Justicia, que también promocionó al fiscal general del Estado condenado, Dolores Delgado, y que se vanagloria, además como mujer se vanagloria de la ley del solo sí es sí, que ha puesto en la calle a decenas de violadores. Todo aquel que es nombrado por Sánchez lo hace en condición de esbirro, ya se lo he dicho, incluso para delinquir si hace falta. Y ustedes tienen a la Fiscalía rota, enfrentada y recriminándole el nombramiento de la fiscal general del Estado, con por supuesto, la familia del presidente del Gobierno imputada, su mujer pentaimputada, su hermano pendiente de juicio oral. Todo esto ¿es de acuerdo a los estándares europeos que usted me pregunta a mí si yo los compro o no? Oiga, ¿los compra usted? A la vista está que no. Y ahora la guinda del pastel es el fiscal general del Estado condenado. No hay precedentes de que un ministro de Justicia se comporte como un activista como hace usted, ni del uso soviético que están haciendo de la televisión española, repitiendo el argumentario oficial de la Moncloa. Utilizan el Estado a su conveniencia para ir contra los que no piensan como ustedes y se nutren del conflicto constante entre españoles, practicando una política de constantes tintes guerra civilistas y trasladando su envilecimiento a la sociedad española, movidos por un odio interesado. Y usted es el que viene aquí a decir cada semana socialdemocracia o barbarie. Señor Bolaños, ustedes no son homologables a ningún gobierno de nuestro entorno, ni a ninguna democracia occidental. Ustedes son los que fijan sus políticas a escondidas de los españoles en Waterloo con un prófugo o en un caserío con un terrorista. Esos son ustedes. Señoría, debe finalizar, por favor. Termino, señor presidente. Señor ministro, son ustedes un gobierno absolutamente antinacional y antisocial. Sabemos que no van a dimitir porque no tienen vergüenza, pero antes o después van a terminar todos sentados respondiendo, si no aquí, ante la justicia. Muchas gracias. Gracias.